Bueno, mis amados, vamos a entrar en materia en la palabra que hoy quiero compartir con ustedes. Esta es una palabra que desde la semana pasada Dios puso en mi corazón, primero hablando a mi vida. Fue una palabra que sentí allí de Dios hablándome a mí. Ahorita les voy a comentar en medio de la enseñanza algo al respecto. Pero pensando en ello, sentía que Dios me ponía en el corazón, bueno, esta es una palabra también para compartir con la iglesia, para hablar a la congregación y bueno, para que Dios ministre el corazón de todos. Ese es mi deseo, que Dios ministre. Y cuando hablamos de ministrar es que Dios toca nuestro corazón de una manera especial. Dios como que haga algo en nuestro espíritu que traiga fe. A veces necesitamos como un empujoncito de fe, ¿cierto? Uno va por la vida y como que la fe a veces se le va bajando uno la gasolina de la fe. Y uno como que ya llega a veces, ay, arrastras. Y necesitamos como una recarga de fe. Y es lo que quiero hoy a través de esta palabra, es que podamos tener una recarga de fe y despertar nuestro corazón para creer que Dios puede hacer grandes cosas. Así que cierra tus ojos allí donde estás. Dile: Dios, háblame. Disponte allí en tu corazón para que Dios hable a tu vida. Y Padre, queremos darte gracias porque estar aquí no es coincidencia, estar aquí no es tampoco porque no teníamos algo más para hacer. No, Señor, estar aquí es que tú has sido bueno con nosotros y nos permites hoy reunirnos, Padre, para estar juntos como familia, pero también para adorarte y escucharte, Señor. Clamamos tu presencia en medio de nosotros. Clamamos hoy la presencia de tu Espíritu que toque nuestras vidas, tu Espíritu que revele tu palabra, tu Espíritu que levante nuestro ser, Dios, para estar atentos a escucharte, Dios, y que toda distracción se vaya, todo adormecimiento, toda pereza, Señor, toda preocupación, conflicto, todo lo que nuestra mente quiera hoy entorpecer, que escuchemos tu palabra. Hoy oramos, Señor, que se vaya en el nombre de Jesús y que la paz tuya, en esa quietud, en ese descanso, podamos venir a descansar en tus brazos y a escuchar tu palabra que nos alimenta, pero también que nos enciende con poder, en el nombre de Jesús. Amén. El 17 de abril del año 2018, el vuelo 1380 de la empresa Southwest Airlines despegó de Nueva York con rumbo a Dallas. El vuelo salió tranquilo, sin ningún problema, volando lo normal, a 32,000 pies de altura, ya cuando iban en la altitud de crucero, 20 minutos después de que habían despegado, a más de 800 kilómetros por hora que iba este avión, ocurrió algo impensable, y es que una de las palas del motor izquierdo del avión se rompió y falló el motor, y después de las investigaciones solo una pequeña fisura que había por la presión del vuelo terminó rompiendo este motor, dañándolo, y empezó pues botó esquirlas y rompió una de las ventanas del avión, y obviamente lo que ustedes saben, empezó a crearse un vacío que amenazaba con que 149 personas, 144 pasajeros y 5 de la tripulación murieran. El avión empezó a inclinarse hasta 41 grados, se inclinó producto de la fuerza que ejercía el viento succionando el avión. Y bueno, un momento de pánico, de terror sucedió allí en este avión a las personas que estaban allí volando. Muchos con el wifi del avión empezaron a enviar mensajes a sus familias diciéndoles: los amamos, chao, despidiéndose, porque era realmente una situación en donde la muerte era casi inminente. Pero había allí una mujer que era la que estaba piloteando este avión, llamada Tammy Jo Schultz. Esta mujer había sido una piloto de la Marina de los Estados Unidos, una mujer con mucha experiencia en esta área de la milicia. Después de su retiro, ahora pues como piloto comercial. Y esta mujer increíblemente, en medio de una situación tan angustiante, mantuvo la calma, y quienes escuchaban el reporte por medio de estas comunicaciones dicen que ella, con una calma como si no estuviera pasando nada, simplemente dijo: un motor nos falló,
quiero solicitar acceso para aterrizar en el aeropuerto más cercano, pero todos quedaban asombrados de cómo una mujer en medio de esto, teniendo de alguna manera 148 personas más dependiendo de ella, estaba con una calma tremenda y pudo comunicarse con la torre de control y haciendo unas maniobras que, bueno, los que saben de aviación pueden describirlas. Yo no sé mucho de aviación, solo sé que hizo unas maniobras tremendas para que ese avión aterrizara en Filadelfia sin que nadie sufriera ningún daño. Cuando a ella le preguntan, qué bueno ¿cómo hizo esto? ¿Cómo fue que logra aterrizar un avión en esas condiciones? Ella dice algo así, dice: la calma no fue el resultado de mis años de entrenamiento militar. La calma vino porque antes de subirme a esa cabina, yo ya había aprendido a sentarme a los pies de Cristo cada mañana. Yo sabía que mi vida no dependía de la resistencia del metal del motor, sino de los brazos de mi Salvador. En medio de la tormenta, yo no estaba tratando de controlar el avión sola. Yo dependía de aquel que controla los vientos. Eso fue lo que pudo esta mujer, en medio de una situación tan angustiante, mantener la calma. Luego, al escuchar pues nuevamente las grabaciones, los que oían esto decían: wow, ¿cómo puede alguien en medio de un momento tan caótico mantener la calma? Y ella da la explicación. ¿Qué le permitió mantener la calma en un momento tan crucial? Que sabía que su vida descansaba en Cristo, que Él era el que sostenía sus manos. Mira, a veces pueden venir situaciones a nuestra vida como estas. Vamos por la vida como el vuelo, tranquilamente, normal, avanzando en esta vida, pero de pronto una situación que no esperamos, que trae amenazas de que nos vamos a caer, de que todo va a estar tenaz. ¿Y cómo enfrentamos esos momentos tan cruciales? Pero ¿sabes qué? A veces ni siquiera son los momentos así tan terribles de la vida, sino que a diario nosotros tenemos desafíos a nuestra fe, ¿o no? A diario nosotros tenemos cosas que nos demandan: ¿creo en Dios o no creo en Dios? ¿Descanso en Dios o no? ¿Dependo de Él o no dependo de Él? A diario enfrentamos esto. Y mira, no sé si te pasa a ti, pero si uno se pone a analizar como evaluarnos muy sinceramente, muchos tenemos que reconocer que siempre tenemos una inquietud en nuestro corazón. Hasta los que están bien están inquietos porque, estoy tan bien que eso en algún momento me va a pasar algo malo. ¿No ha pensado usted eso en algún momento? Que las cosas están tan bien que no, eso en cualquier momento me va a pasar algo malo. Siempre estamos luchando con que hay cosas que inquietan nuestro corazón, sean cosas muy trascendentales o terribles de la vida, como sean pequeños temores que van tomando lugar en nuestro corazón y van trayendo inquietud a nuestra alma. Mira, estudios. Hace algunos años el Instituto Gallup descubrió que, mira, el 40% de la población mundial vive con estrés y preocupación constante todos los días. ¿Será que su merced y yo estamos dentro de ese 40% en que todos los días tenemos estrés y ansiedad por algo? Otra, la Asociación Americana de Psicología afirma que el 75% de las personas están abrumadas por el futuro. Siempre estamos con una inquietud de lo que pasa o de lo que pasará. ¿Cómo enfrentamos esos momentos de vida cuando las cosas nos demandan una fe mayor y cuando sobre todo nosotros tenemos que aprender algo, y es a depender de Jesús, a depender en los brazos de nuestro Señor? Eso es muy fácil decirlo, ¿cierto? Pero no es tan fácil cuando nos toca enfrentarnos a decir: ¿en serio mi vida depende de Dios? Wow, ahí es donde la fe se ve desafiada. Por eso quiero ir a un salmo muy conocido, Salmo 37. El Salmo 37 fue escrito por David ya en sus años anciano, después de que había pasado por guerras, traiciones, amenazas de muerte. Y allí en este salmo uno encuentra un bálsamo para cuando estamos con nuestra alma y nuestro corazón ansioso. Y nos enseña el secreto para no entrar en pánico y poder aprender a depender del Señor. Por eso yo le he puesto a esta enseñanza este título: dependencia. ¿Qué tanto dependes de Dios? Pregúntale al de lado: ¿qué tanto dependes de Dios?
Y según la cara que le haga, usted va a saber si mucho o poco, más o menos ahí vamos en la tarea, ahí hacemos el mejor esfuerzo. Pero wow, qué cosa tan tenaz es esa, ¿no? Es aprender a depender de Dios. Y mira que me gusta la palabra dependencia por encima de la palabra confiar, porque muchos confiamos en Dios, pero a la hora de depender de Dios, ahí es donde la cuestión es más fuerte, ¿cierto? Y necesitamos nosotros aprender a depender de Jesús. Este año hemos estado hablando de ser cada día más discípulos, ¿cierto? Más discípulos, mejores discípulos de Jesús. Pues mira, el desafío más grande para un discípulo, yo creo que es este: aprender a depender del Señor. Aprender como a tirarnos a los brazos de Dios y descansar en su fidelidad. Así que miremos los primeros 9 versículos del Salmo 37. No sé si ahí se ve muy bien en pantalla, pero puede buscarlo en su Biblia. Vamos a leer Salmo 37, versículo 1 al 9. Y ahí vamos a introducirnos a hablar de este tema de dependencia. Salmo 37, versículo 1 dice: no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado, deja a un lado la ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Converse un ratico, un pequeño momento con el que tiene la Biblia. ¿Qué versículo de estos te llama la atención y te desafía? Si necesitan un momento más para leerlo juntos, háganlo, por favor. Tomémonos este minuto, busque a alguien, no se me quede solito. Por favor, lea este salmo una vez más con el que tiene al lado, el que tiene allí cerca, y piense cuál de estos versículos termina siendo como un desafío, pero también una promesa o algo que aviva tu fe en este día. Amén. Tomémonos un segundito. Estelita, no te me quedes solita. Eso, no se me queden solitos. Eso, ahí juntos leamos un instante estos versículos. Vamos a hacer un sondeo. ¿Cuál es el versículo que a todos nos encanta de ese salmo? ¿Cuál es? Cuando te dice, uy, el versículo 4: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos, las peticiones de tu corazón. Amén. Sí, ese siempre es como el más famoso, pero está dentro de todo un paquete de lo que Dios está hablando. Y hoy vamos a ver solamente hasta el 9. Yo lo voy a invitar a que usted haga la tarea en esta semana y lea el resto de versículos hasta el final del Salmo, y lo que hoy hablemos va a complementar todo eso que dice este Salmo. Pero es interesante lo que aquí David plantea, porque todos vivimos inquietos, impacientes o angustiados por cosas muy constantemente. David aquí, el contexto en el que está hablando, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, es que nos inquietamos más. ¿Por qué es?
Porque miramos a otros y sobre todo a los que no creen y decimos, pero ¿por qué esa gente tan malvada le va tan bien? Y yo que trato de ser fiel a Dios, mire lo que me pasa. ¿Y no luchamos con eso? Estamos poniendo nuestros ojos en otros y nos impacientamos y nos inquietamos más. Pero aquí la clave y lo que al centro donde quiero apuntar es que esto no es de si al uno le va bien, al otro le va bien, es tú que tanto dependes de Dios. Tú que tanto descansas en el Señor. Y por eso alguien dijo, este salmo es el arte, nos muestra el arte de mantener la calma cuando todo va al revés. Como les decía, de la semana pasada Dios lo ha puesto en mi mente, lo he estado ahí recordando mucho. Y ya les voy a explicar más o menos la situación en la que estaba y Dios colocó esta palabra en mi corazón. Pero me ha hecho recordar eso, o sea, que tanto dependo del Señor, que tanto descanso en sus brazos. ¿Qué significa la palabra dependencia? ¿Qué significa depender? Bueno, en el idioma español, algunos lo definen como la subordinación a un poder mayor. O sea, yo me someto a un poder mayor porque sé que ese poder mayor me va a ayudar. O una necesidad de algo, de alguien para poder funcionar o subsistir. Eso es como una definición. Pero me gusta más mirarlo desde la etimología. Etimológicamente, depender significa colgar de algo que está más arriba. Eso es pender de, ¿sí? Depender. Colgarse de algo que está más arriba y me puede sostener. En el mundo del circo, a ver aquí cuántos cirqueros, ¿no? Pocos. ¿Han visto los trapecistas en los circos? Sí, que uno dice, uff, tremendo. Cuando uno ve a esos trapecistas, pues ¿cuál es el que a uno más lo asombra? Pues el que se tira y da la vuelta y ya. Pero los que saben de todo ese mundo dicen que el más importante no es el que se tira y da la vuelta, sino el que le llaman el catcher o el que agarra al que se tira, porque ese es el que está haciendo todo el trabajo para que ese otro no se vaya abajo. Y resulta que esta gente, y no vino Philip, que Philip sabe, nuestro amigo Philip fue trapecista en su juventud. Dicen los trapecistas que el que se tira no tiene que hacer ningún esfuerzo, porque si llegara a tratar de agarrar al que lo tiene que agarrar, ambos se pueden caer, porque él simplemente tiene que tirarse y dejar que el otro sea el que haga todo el trabajo para agarrarlo y no dejarlo caerse a la tela o al piso, si es más terrible. ¿No es eso también, aplicándolo a nuestra vida espiritual, lo que Dios espera que hagamos? No se trata tanto de lo que nosotros podamos hacer. Se trata de arrojarnos a los brazos de un Dios que es bueno, que es fiel, que es fuerte, que es todopoderoso, como lo cantábamos ahorita, y que ese Dios no te va a dejar caer. ¿Cuál es el problema nuestro? Que nosotros nos tiramos y no, este me va a dejar caer, no, venga, yo más bien me agarro aquí porque me caigo. Cuando los brazos de Dios nunca van a fallar, porque Él no nos va a dejar caer. Esta vida de fe es aprender eso, a soltarnos a los brazos del Señor para que Él nos sustente, nos ayude, nos cuide. En estos días estoy leyendo sobre la vida de Elías, y qué interesante es ver al profeta Elías que se va a vivir a un arroyo y Dios le mandaba comida con un cuervo. No sé si un cuervo le ha llevado un pedacito de carne alguna vez. Pues eso será una locura, ¿no? Empezando que uno diría, pero el cuervo no se lo comió, llevó la carne. Y le mandaba comida con el cuervo y tenía el arroyo allí para que tomara agua. Se secó el arroyo. ¿Y qué pasó? ¿Se murió Elías? No, Dios le dijo, ahora váyase, que allí le tengo una viuda que lo va a alimentar y a sostener. Eso es arrojarnos a los brazos de un Dios que no nos va a dejar. Y mira que no es solamente, porque casi siempre cuando pensamos en depender de Dios, no sé, como que automáticamente lo llevamos a depender financieramente o económicamente o en provisión o en sustento. Pero no, depender de Dios es descansar en que Él en toda necesidad, cualquiera que sea, en toda área de nuestra vida, Dios no te va a dejar caer.
Dios no te va a dejar caer. Dios va a cuidar de ti y de mí, sea en tu trabajo, sea en tu familia, sea que estés enfrentando una situación en tus emociones, allí algo estás luchando espiritualmente, lo que sea, en enfermedad. Depender de Dios es arrojarnos a los brazos fuertes de nuestro Padre, seguros de que Él no va a dejar que caigamos. Y que lo que falte, lo proveerá. Y que lo que no haya, Él lo sustentará. Por el contrario, pues tenemos problemas, es más bien en ser autosuficientes o lastimosamente en depender de otras cosas. Por eso es que uno encuentra en la Biblia un versículo tan fuerte, Jeremías, que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero ¿por qué? Uno dice: uy, entonces no puedo confiar en nadie. No puedo confiar en nadie. No, no está diciendo la Biblia eso. Está diciendo: maldito el hombre que pone su descanso, su seguridad en otro hombre. ¿Por qué? Porque fallamos, porque no hay nada en esta vida que nos pueda dar una seguridad completa para subsistir. Ni siquiera nosotros. A veces queremos controlar, a veces queremos nosotros tener todo en nuestra mano y saber qué hacer. Y mis queridos, no somos suficientes. Hay un Dios en el que podemos confiar y descansar y depender de Él. Por eso tenemos que mirar qué tan inflamado tenemos el corazón. Ahí el versículo 1 dice: no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. La Reina Valera dice: no te impacientes. Y creo que esas dos palabras son muy interesantes, ¿no? No te inquietes y no te impacientes. ¿Cuántos de nosotros andamos inquietos e impacientes en esta vida? Inquietos por las situaciones, impacientes porque a veces no tenemos el control, impacientes cuando nos comparamos con otros. Y eso, o sea, la palabra en el hebreo que usa la Biblia es una palabra que significa eso: tener el corazón inflamado, tener el corazón como que le arde a uno por dentro de la inquietud que uno tiene. Y bueno, ¿cuántos de nosotros no andamos así? Con ese corazón impaciente, preocupado, quemando por dentro, humo ahí, porque las cosas no se dan. Y mucho de ese corazón inflamado está porque nosotros queremos tener el control. Por eso dice: no te impacientes, no te inquietes. La impaciencia y la ansiedad son los primeros síntomas de que estamos intentando controlar las cosas en nuestras fuerzas, ¿o no? Cuando nos impacientamos y estamos ansiosos es porque realmente queremos tener nosotros el control de la situación. No, Dios no espera que nos desgastemos sosteniendo el peso de esta vida. Eso le corresponde al Señor. Dios espera es que nos arrojemos a sus brazos y digamos: Señor, yo sé que tú no me dejarás caer. Yo sé que en ti puedo descansar. Y como les decía ahorita, pues esa inquietud, ese corazón inflamado se inflama más, se complica más cuando empezamos a mirar a otros y a inquietarnos por lo que le pasa o no le pasa a los demás. Y yo que soy tan bueno, y yo que he estudiado tanto, y yo que esto, y yo que voy a la iglesia, y yo que esto, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Que oro todos los días. Y salgo y el vecino, mira ese vecino allá que mantiene borracho y mire, parece que todo le va bien. Inflama más el corazón, nos trae más impaciencia e inquietud. Pero aquí dice David: no te inquietes, o sea, eso será problema de Dios con ellos. No envidies ni siquiera a los que hacen lo malo, porque nos comparamos y envidiamos, pero Dios tiene control de tu vida y tú no tienes que estar mirando a otro lado, solo mirando a Dios para depender de Él. En ese sentido, yo quiero que veamos 4 pasos que este salmo nos da hacia la dependencia total al Señor, que son los versículos que continúan allí en adelante del 3 al 7. Vamos a mirar 4 cosas, no son nuevas, tú ya las has escuchado, tú ya las sabes, tú ya las has oído. El problema es que las oímos y se nos pasan, las dejamos de vista, las perdemos. Pero hoy quiero recordarte estas 4 cosas para que tú dependas del Señor. Lo primero, dice el versículo número 3, que dice: confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y
prosperarás. Y aquí hay una combinación de verbos, porque dice confía, pero haz. Confiar y hacer. Ambos van relacionados. Pero lo primero es el confiar, porque el confiar me va a permitir hacer y no al revés. Nosotros a veces queremos hacer para confiar, no va a funcionar. Confía en el Señor y eso es lo que nos llevará a hacer lo bueno. Y mira, la palabra confiar aquí en la Biblia es una palabra en el hebreo que significa seguridad. O sea, es que tú confías en algo porque estás seguro que eso no va a fallar, que eso no te va a dejar botado, que eso no va a pasar nada. Eso es como las personas, sobre todo mayores, que han tenido autos antiguos, que uno sabía que esos carros eso no lo deja botado a uno nunca. Ese carro es confiable, nunca me ha dejado botado y nunca me dejará botado. Eso es confiar en algo que uno sabe que no le va a fallar. Es una confianza que no posee el más mínimo rastro de sospecha. Y mis amados, a veces nosotros sospechamos que Dios como que pareciera que no. Como que tenemos ciertas dudas de que Dios aquí no nos va a ayudar, no nos va a sacar. Y a veces no es ni siquiera consciente ese pensamiento. No es que uno se levante el día pensando, hoy como que Dios no me va a ayudar. No es que uno se levante así, pero las circunstancias de la vida, el querer tener uno el control que hace que uno pierda de vista a Dios y empiece a dudar de que Dios puede ayudarle a hacer algo y a llevarnos mucho mejor. Esa palabra confiar hasta implica postrarse en el suelo para dejar que otro actúe. O sea, es como decir, hazlo tú, yo aquí estoy, tranquilo. Esa es la confianza que ahí dice, confía en el Señor. Y luego, ¿qué es eso que nos lleva? Pues que sí, hay que hacer el bien. Hay que hacer el bien, hay que obedecer, hay que vivir en obediencia a Dios, mi confianza a Dios, saber que dependo de Él, que Él cuidará de mí, que puedo descansar en sus promesas, pues me lleva a que yo haga lo bueno, a que obedezca, a que cumpla con los principios y los llamados de Dios. Hay un ejemplo, este hombre, yo se los he mencionado varias veces en otras enseñanzas, pero es que este hombre realmente me parece un hombre de fe muy tremendo y es George Mueller. Este hombre era un pastor y fundó orfanatos donde atendía miles de niños, pero él no tenía ninguna fuente de recursos, es decir, alianzas con instituciones o con empresas o con el gobierno, no, sino que él simplemente decía, el que nos sostiene es Dios, y todas las mañanas se levantaba a orar a decir, Señor, hoy trae el sustento para todos estos niños. Y Dios milagrosamente llevaba de maneras sobrenaturales, personas llegaban a darles comida, hasta situaciones muy curiosas. Un panadero no pudo dormir la noche porque sentía, Dios lo inquietaba, dele comida a este orfanato, y se levanta en la mañana y llega y, venga, es que Dios no me dejó dormir, yo le traigo todo este poco de pan para que coman los niños. Cosas así, que se vare el camión de la leche justo enfrente del orfanato y el lechero diga, no, pues esta leche toca regalarla porque no la vamos a perder. Un orfanato, démosela a los huérfanos. O sea, de esas formas, este hombre, y no era este hombre, era Dios el que sostenía esta obra, porque había una confianza que no dudaba, que no tenía sospecha en lo que Dios podía hacer. Todas las mañanas este hombre con su familia y con los niños oraban, Señor, tú traerás el sustento. Y Dios no los dejó avergonzados, ningún día. Y este hombre confiaba en Dios y hacía el bien, lo que Dios le había llamado a hacer, bendecir la vida de estos niños. Y entonces veía la mano de Dios. Y ahí hay una promesa, porque dice, confía en el Señor y haz el bien. ¿Y qué pasa? Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Amén, aleluya. ¿Cuántos quieren vivir seguros y prosperar en esta tierra? Amén, eso es lo que hacen los gobiernos, nos prometen seguridad y prosperidad. No, esto no viene de un gobierno, viene de depender de Dios. El que confía en Dios y hace el bien, mira, la Biblia lo dice, vas a vivir seguro en esta tierra y vas a prosperar. No es mucha la maroma allí, no es mucha la cosa, solo confía y haz el bien. Segundo paso, el que nos gusta, versículo 4, que dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón.
¿Qué es lo que resalta de ese versículo? Los deseos de tu corazón, ¿cierto? Porque ¿cuántos quieren que se cumplan los deseos de tu corazón? Uy, poquitos. Yo sí quiero que se cumplan los deseos. ¿Cierto? Uno desea o anhela que se cumplan los deseos de tu corazón. Obviamente estamos hablando de los deseos buenos, de las cosas buenas de esta vida, que uno quiere que pasen a uno, a la familia, a los propósitos buenos, claro. Pero el énfasis de ese versículo no está en eso. Eso simplemente será una consecuencia, algo que vendrá de lo anterior. ¿Y qué es lo anterior o lo importante? Deleítate en el Señor. Y ese deleítate en el Señor es que tú aprendas a amar y a disfrutar la presencia de Dios. Que cada día tú aprendas a disfrutar el estar con Dios. Nuestra confianza y nuestra seguridad y dependencia vienen de la presencia de Dios y no de sus bendiciones, sino de Dios, de disfrutar a Dios, de compartir con Él. ¿Qué cosas te deleitan en esta vida? A ver, pregúntele al del lado cuáles son esas cosas que te deleitan. Viajar. Algunos dicen un helado así espectacular. ¡Qué deleite! Una carne asada, guacamole, papa salada. ¿Cuántos se deleitan en eso? Un buen partido de la selección Colombia. Bueno, sí. Un postre de tres leches, dicen por acá. Mira, sí, así como tú estás pensando en eso que te deleita, que tú dices, wow, qué rico, así debería ser nuestro deseo por Dios. Así debería ser nuestro deseo y nuestro deleite al estar con Dios, al orar, al buscarle, al leer su palabra, al venir a congregarlo, al adorarlo. Deleitarnos en Dios, esa es la clave de la dependencia, es que tú aprendas a disfrutar a Dios mismo, a diario disfrutar la presencia de Dios. Cuando disfruto la presencia de Dios, pues voy a conocerlo más y por lo tanto pues voy a depender más tranquilamente de Él. Dos comentaristas bíblicos dijeron esto. Boyce dijo: la razón por la cual muchos aparentes cristianos no se deleitan en Dios es que no le conocen del todo bien, y la razón de que no le conozcan bien es debido a que no pasan tiempo con Él. Definitivamente. O sea, pasar tiempo con Dios es lo que me permitirá deleitarme en Dios. Spurgeon dijo: no pienses primero en los deseos de tu corazón, sino piensa primero en deleitarte a ti mismo en tu Dios. Si tú le has aceptado como tu Señor, Él es tuyo. Así que deleítate en Él y luego Él te dará los deseos de tu corazón. Es sencillo, porque Dios sí se interesa en los deseos de tu corazón. Esta palabra nos está dando la certeza que a Dios sí le interesan tus deseos, tus anhelos, tus necesidades, tus inquietudes. Claro que sí, Dios sí está pendiente de eso, pero quiere primero que tú y yo aprendamos a confiar y a deleitarnos en Él. Lo importante, mis amados, no son las bendiciones, es Dios, porque si Dios está, las bendiciones vendrán. Pero muchos, lastimosamente, por las bendiciones terminan olvidando al Dios que le da las bendiciones, y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que te deleites en Él y lo demás vendrá. Esos deseos de tu corazón Él los va a conceder. Sigamos, tercer paso: encomienda al Señor tu camino. Aquí esta versión dice: entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. La Reina Valera dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Encomienda al Señor, entrégale al Señor todo lo que haces. La palabra encomendar aquí, o entregar, es la palabra galal en hebreo, que significa rodar, como rodar una piedra, rodar una carga a alguien. Entonces, encomendar a Dios nuestro camino es decirle: Señor, esta carga te la paso. Los afanes de este día, todas las preocupaciones que tengo hoy en el trabajo, mira, Señor, te las paso y encomiendo a ti lo que voy a hacer. Y dice ahí la Biblia: confía en Él, Él hará, Él
te ayudará. Rueda esa piedra hacia mí, dice el Señor. Ruédame esa carga hacia acá y déjamela a mí, que yo me voy a encargar. Se cuenta la historia de un hombre que iba caminando por un camino rural cargando un pesado saco de papas, de patatas ahí, y el hombre iba cansado. Y un camión se detuvo y el conductor le dijo: bueno, venga, yo lo llevo. El hombre se subió en la parte trasera de este carro, pero se sentó manteniendo el bulto en el hombro. Se sentó con el bulto ahí de papas en el hombro, hasta que el conductor lo miró por el espejo y le dijo: buen hombre, puede poner el saco en el suelo del camión. El camión es lo suficientemente fuerte como para cargarlo a usted y a su saco. Bueno, Dios es lo suficientemente fuerte para cargarte a ti y para cargar el saco de lo que te está preocupando. Porque a veces pasa eso: no, Señor, yo entrego, me encomiendo a ti, descanso en ti, pero seguimos con el bulto al hombro. No, descarga ese saco de preocupación en las manos del Señor, ruédale esa carga a Él, encomiéndala a Él, porque Él hará. Él hará, y dice: entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Y mira el versículo 6, me gusta mucho, porque dice: Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer. Algunos de nosotros de pronto estamos cargados hoy porque sentimos que esta vida es injusta y cosas nos pasan injustamente. Y es verdad, esta vida es injusta. Este mundo es injusto. Y hay cosas que de pronto estamos cargando y no sabemos ni por qué nos ha pasado, ni qué cosas son las que suceden, pero Dios te dice: mira, yo haré resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. Deja que Dios haga. Dios va a hacer que resplandezca sobre ti su gracia. Aunque no entiendas, Dios va a encargarse de organizar todo para darte bendición a ti. Cuarto, hasta sí que nos es fácil, ¿no? Pero lo más sencillo de todos, versículo 7 dice: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Amén. Sigamos de larga porque lo tenemos clarísimo. ¿Será que sí? ¿Será que sí? Wow. Depender de Dios es llegar al punto de quedarnos quietos. La Reina Valera dice: guardar silencio y esperar con paciencia a que Él haga. Es esperar con paciencia a que Dios se encargue de las situaciones. Es esperar a que Dios obre de una manera que hasta ni nos imaginamos. El silencio y la quietud es la prueba reina de la fe. Cuando tú puedes quedarte en silencio y quieto y descansar en que Dios hará, ahí tú puedes ver que tu fe está creciendo y descansando en Dios. Cuando guardamos silencio y dejamos de quejarnos, porque eso también viene, ¿no? Y permitimos que Dios sea Dios, allí nuestra fe es fortalecida. Mire, la impaciencia es querer cocinar un plato en un horno microondas ya. Pero la fe es entender que el proceso de Dios a veces es dejarlo en el horno en cocción lenta hasta que llegue a su punto, las horas que tenga que tardar. Quisiéramos tener la fe del microondas, ¿no? ¡Pum! Ya, ¡tum! De una salió. No, Dios no es de microondas. Dios es a veces de cocción lenta. Espere, papito, y descanse. Por eso el silencio, la quietud y la espera es la expresión máxima de la dependencia a Dios. El que depende de Dios pues no grita desesperado, no está manipulando, no está tratando ahí de tener el control o de hacer y deshacer o de buscar atajos humanos, sino que guarda silencio, espera en el Señor porque sabe que Dios está trabajando y Dios está haciendo. Y aquí en este punto es lo que les comentaba, que hace algunas semanas pues Dios me habló con esta palabra la semana pasada, porque tenemos que mudarnos del apartamento donde estamos y claro, empieza uno la tarea de buscar apartamento.
Y ahora con 4, Dios bendito. Ya no es tan fácil encontrar un lugar. Y empieza uno a mirar páginas de internet que ofrezca. Y no, dice, Dios bendito, esto está muy caro. Y todo caro. Y pues nosotros orábamos al Señor Dios, nosotros queremos estar en un lugar cerca a la iglesia porque es estar pendiente de la iglesia. Pues Bogotá tiene unas dificultades en los desplazamientos que a veces no son tan sencillas. Y bueno, veníamos orando y diciéndole a Dios, Dios, ayúdanos a quedar cerca de la iglesia. Y bueno, Dios, haz un milagro. Y bueno, veníamos orando, pero pasan los días y uno se va angustiando, inquietando e impacientando. Y uno empieza, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ya me toca entregar este apartamento y no pasa nada y no ha sucedido nada y no hemos hecho ningún tipo de acuerdo con nadie. Y bueno, empieza uno a inquietarse, a desesperarse. Y la semana pasada orando, yo, Dios mío, ayúdanos, ¿qué hacemos? Pues apareció este salmo y apareció ese versículo 7, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Pero a veces nuestro corazón no es fácil. Yo leí eso y yo, Señor, espero con paciencia que tú actúes. ¿Me quedo quieto? No me quedé quieto. Seguí por allá buscando y llamando y haciendo por allá y preguntando y no, que papeles y que aquí, que el estudio, yo no sé qué y nada se daba hasta que Dios me dijo, quédese quieto. No entiende qué es quedarse quieto. Quédese quieto y espera con paciencia. Y el domingo anterior, Dios, que es soberano, poderoso y fiel, pues obró. Y Dios tenía lugar. Y sorprendente porque Dios, yo digo, wow, esto solo el Señor. Y con gratitud también hacia quienes van a arrendarnos este lugar que creemos que va a ser de gran bendición. Yo digo, es solo Dios el que hace, pero uno se inquieta, uno se impaciente. Y no, la prueba de la dependencia, ¿qué es? Quédate quieto, que Dios sí está orando y Dios está moviéndose y Dios está tocando corazones y Dios está armando sus planes y solo nos queda es quieto y espere a que Él actúe y no sea impaciente, no se inquiete, porque Él está en control. Amén. Ese es Dios. Ahora, ¿qué trae la dependencia? Trae paz. El versículo 8 y 9 dice, ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño, pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. La dependencia trae paz. Dígame si estas cosas no son ciertas cuando uno empieza a perder la paciencia y la inquietud empieza a ganar lugar. ¿Qué empieza uno? A enojarse, a estar airado, a perder los estribos, a no tener control ni de las emociones, a entristecernos. Pero dice ahí, eso solo causa daño. Pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Es decir, los que confían en Dios, Dios cumplirá sus promesas. Dios estará cuidando de ti. Así que esa es la paz de quien depende de Dios, que aprendemos a no estar enojados, airados, peleando con todo mundo, porque eso nos pasa, ¿cierto? Uno anda inquieto, impaciente y pelea hasta con el perro. El perro que ni la culpa tiene, hasta con el perro, con el vecino que salió ahí a saludarlo. Buenos días, ¿qué tienen de buenos? O sea, cosas así. Uno termina enojado, estresado, cargado, peleando con todo, perdiendo los estribos, y eso solo causa daño, dice la Biblia. Los que confían en el Señor poseerán la tierra. Los que confían en el Señor descansarán en un Dios que tiene cuidado. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto, mis amados? Que la forma más tremenda para aprender a depender de Dios se llama oración. La oración es lo que a diario nos mantiene dependientes de Dios. La oración es el momento en el que a diario yo le digo, Señor, aquí está. Espero y descanso en lo que tú puedes hacer.
Confío en ti y oro con fe. Y por eso un versículo como este, Filipenses 4, versículos 6 y 7, no se preocupen por nada. Y mira este énfasis, no se preocupe por nada. Pues nada es nada, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Como que nosotros funcionamos al revés a veces, ¿no? No oro nada y me preocupo por todo. No cambie la ecuación o el orden, no se preocupe por nada, en cambio, ore por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahí es donde se conecta. La oración te va a permitir descansar. ¿Y eso qué traerá? Paz. Paz a tu mente, paz a tu corazón, paz en tus pensamientos, paz en tus emociones. Porque la oración nos permite confiar en que tenemos un Dios que es bueno y que va a hacer en su tiempo, a su manera, pero que Él no te va a dejar caer del trapecio, del trapecista, la cuerda esa. No te va a dejar caer, te va a sostener. Charles Spurgeon, este hombre que fue un gran predicador y pastor en Inglaterra hace muchos años, se cuenta que un día, iniciando su ministerio, se reunió con un grupo de pastores para discutir cómo financiar. Eran varios pastores que tenían proyectos en cómo vamos a financiar estos proyectos ministeriales y todo esto. Y bueno, todos presentaban sus planes de negocios, estrategias de recolección de fondos, alianzas, planes, toda una cosa tremenda para sus ministerios. Y cuando le tocó a Spurgeon, él simplemente permanecía en silencio escuchando a los demás y le preguntaron, bueno, ¿cuál es su plan? Y él sonrió y dijo, mi plan es pedirle a Dios que toque el corazón de las personas correctas. Si Él no lo hace, entonces es que el proyecto no era suyo. Su plan era orar y dejar que Dios hiciera, que Dios moviera al que tenía que mover, que Dios pusiera a las personas correctas que dieran o que ayudaran, que Dios iba a hacer. Ese era su plan. Esa misma tarde un hombre anónimo tocó a la puerta de la casa de este hombre y le entregó un sobre con la cantidad exacta que necesitaba para pagar el alquiler del orfanato que pastoreaba. Ese es Dios. A veces no son tanto nuestros planes. Sí, está bien hacer planes. Yo soy de hacer planes. Yo soy de sí, hay que proyectarnos, etcétera. Pero el principal plan que deberíamos tener, ¿cuál es? Orar. Orar y pedirle a Dios que haga, que nos ayude, que nos muestre. Ese es el principal plan que debemos tener para nuestra vida. Ora dependiendo de Dios, ora confiando en Él. Mira, mientras el mundo depende de estrategias, de fuerza humana, de ideas, lo que la Biblia dice, los caballos y los carros de guerra, pues la Biblia dice, nosotros no dependemos de caballos ni de carros de guerra, dependemos del nombre del Señor, del brazo fuerte del Señor que no nos va a dejar. Por eso tu oración de fe te ayudará a descansar y a creer en lo que Dios puede hacer. ¿Se acuerdan de la piloto que les comentaba al principio? Una de las cosas más impactantes que encontraron en la investigación de todo lo que sucedió en este avión es que al revisar las cajas, la caja negra y la grabación de todo lo que ha pasado, vieron a esta mujer orar y pedirle a Dios su ayuda en medio de esta necesidad. Ella dice que en medio de todas las cosas ni siquiera se acordaba de eso, pero ahí se escuchaba su oración y ella confiando en que Dios podía hacer. Eso es depender de Dios. El avión no se va a caer, mis amados, si Dios es el que lo sostiene. Y Dios te dará la sabiduría en la situación en la que estés. Dios te dará la gracia, Dios te dará la paz. Dios moverá cosas que ni creamos o ni imaginemos que Dios pueda hacer, pero Él lo hará porque es un Dios que cuida de ti. Y tú puedes depender en los brazos buenos de ese Dios que te sostiene, que no te va a dejar, que no te va a dejar abandonado ni en vergüenza, que te va a sacar de lo que hoy tú estás clamando, que abrirá puertas para traer bendición. Yo creo en ese Dios. Pero tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Soltarnos a los brazos de ese Dios bueno
y depender en que Él hará lo que tenga que hacer. Amén. ¿Por qué no te levantas de tu silla, por favor? Y yo te voy a invitar a que busques a alguien. Ojalá que no haya venido contigo y tú puedas orar y decirle a esa persona: mira, si tienes y que te sientes en confianza para hacerlo, le puedes decir: mira, esta es mi angustia en este día, o esta es mi petición, ora por mí en esto. Podemos reunirnos de a 2, de a 3, no hay problema. Lo importante es que no quede nadie solo y que tú ores allí y que podamos juntos traer esas inquietudes de nuestra alma delante de Dios y decirle: Señor, ayúdanos, y depender de todo lo que Dios puede hacer por ti en este día. Únete allí al que tienes cerca, de a 2, de a 3, abrácense allí y oremos unos por otros. Oremos porque Dios obre en esas situaciones. Bendice a ese hermano. Señor, hoy traemos estas cargas, las inquietudes de nuestra alma. Algunos estamos impacientados, impacientes porque no vemos respuesta, impacientes porque no vemos que algo suceda. Estamos, Señor, inquietos, pero tu paz hoy viene y hoy podemos confiar en ti, descansar en ti, deleitarnos en ti, entregar las cargas a ti, Señor, confiar en ti, estar quietos y esperar a que tú hagas, que tú actúes, que tú nos bendigas, mi Dios. Gracias, mi Padre. Oramos y traemos estas cargas delante de tu presencia. Oramos y traemos estas pesadas cosas que ya no nos dejan estar en paz. Señor, toda enfermedad la traemos ante ti para que sanes. Hoy oramos: sana, Señor, sana las dolencias, toda angustia en el trabajo, toda situación que hoy nos angustie en nuestros trabajos, Señor, en nuestras casas. Padre, todo problema que tengamos con alguien, conflictos, toda situación injusta que creamos que hoy está pasando con nosotros. Señor, milagros que necesitamos que haga, puertas que necesitamos que se abran, Señor, negocios que necesitamos que ya salgan. Señor, aumenta nuestra fe hoy y permítenos mirar desde lo alto y creer en que tú harás más allá de lo que podamos pedir o imaginar. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque descansamos en tus brazos. Confiamos en ti y creemos en que grandes cosas, buenas cosas harás tú por tu pueblo. Grandes cosas has hecho en el pasado y grandes cosas harás en este tiempo en tu iglesia. Milagros vienen, respuestas vienen. Tú tocas corazones y tú ves hoy la fe también de tu pueblo que depende de ti. Queremos depender de ti, Señor. Ayúdanos a descansar en tus brazos, a arrojarnos con paz, porque tú no nos dejarás. Esa es tu promesa, tú no nos dejarás, tú no nos abandonarás. Tú harás. Nuestro plan es orar, nuestro plan es clamar, nuestro plan es pedir. Señor, responde, ayúdanos en tu gracia, lo que tú permitas, en tu buena voluntad, que sabemos que es lo mejor. Confiamos en ti, mi Padre. Gracias, mi Dios. Hoy bendigo a tu pueblo, hoy bendigo a tu iglesia, hoy bendigo, Señor, cada familia, cada hogar aquí congregado, pero también cada hogar de tu pueblo que hoy no están, cada familia que hace parte de esta congregación. Hoy las bendecimos con tu paz, Señor, con tu obra, Señor, hoy les bendigo, Señor, como familias que prosperan, Señor, que es lo que tú prometes, Señor, la seguridad. Tú permitirás que cada familia viva segura y prospere, Señor. Los deseos del corazón puestos delante tuyo para que se cumplan. Mi Padre, tú haces resplandecer nuestra causa y tú brillas sobre nosotros.
Padre, eso es lo que tú harás, mi Dios. Gracias. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Señor, ayúdanos, Señor, porque en ti confiamos, Dios. Este salmo continúa diciendo más adelante palabras como estas, que las hablo hoy a tu corazón. Día a día el Señor cuida de los inocentes y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. No serán avergonzados en tiempos difíciles, tendrán más que suficiente aún en tiempos de hambre. El Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Los justos siempre prestan con generosidad y sus hijos son una bendición. Pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. Él te honrará al darte la tierra y verás destruidos a los perversos. Miren a los que son buenos y honestos, porque a los que aman la paz les espera un futuro maravilloso. El Señor rescata a los justos. Él es su fortaleza en tiempos de dificultad. El Señor los ayuda, los rescata de los malvados. Él salva a los justos y ellos encuentran refugio en Él. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, te exaltamos porque eres nuestro Dios. Nos arrojamos a ti y dependemos de ti, porque tú no nos dejarás, ni nos abandonarás, ni fallarás, Señor. Confiamos en tu bondad y gracias porque nuestra fe se fortalece para creer en todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Gracias. Bendigo a tu pueblo, bendigo, Señor, cada familia y oro que en tu gracia y tomados de tu mano podamos avanzar en esta vida con paz y con gozo, porque tú nos sostienes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, Dios les bendiga grandemente. Dios les guarde y que podamos depender de ese Dios que no falla. Una feliz semana, muchas bendiciones y que la paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes y sus familias.